Para que nos cuente un poco, primero, ministro, ¿cómo está? Buen día. Buen día. ¿Supo de esta situación ayer? ¿Se Sí. enteraron de esto ayer? ¿Cómo fue la primera información que le llegó? Me entero de demasiadas cosas durante el día. Me imagino. Sí, no, es una comunicación, pero una comunicación que una vez terminado el procedimiento finalmente no se cursó, porque como ustedes han explicado, se había producido una confusión respecto al llamado que había ingresado y que era una persona conocida de la familia. Ministro, entrando ya en materia, durante esta semana la Fiscalía termina oficiando a Gendarmería referente a la cantidad de internos o personas detenidas extranjeras, para hacer quizás un catastro, un barrido, saber quiénes son. Antes de eso no teníamos idea quién estaba detenido. No, eso es una medida, es una especie de auditoría del propio Ministerio Público. Aproximadamente en abril del 2023, el fiscal nacional emitió un instructivo que luego quedó incorporado en una norma, en virtud de la cual obligaba a la solicitud de prisión preventiva de aquellas personas de las cuales no constaba su identidad. El famoso criterio de Valencia. El famoso criterio de Valencia. Y a partir de ese momento, el Ministerio de Justicia, con el registro civil, prestaron colaboración al Ministerio Público principalmente para generar mecanismos de enrolamiento de aquellas personas que carecían de identidad. Y, por lo tanto, que se dispusiera de esos elementos para ese fin. ¿Qué es lo que se denomina técnicamente canje penal? Ya. Es decir, para que una persona pueda enfrentar un procedimiento penal, tiene que tener algún tipo de identidad. Y si no la tiene, el Estado le tiene que asignar una provisoria porque no se puede encontrar como un NN en el fondo. Y esa figura se llama canje penal. Entonces, lo que solicitó el fiscal nacional a Gendarmería es el listado de todas aquellas personas que se encuentran privadas de libertad de nacionalidad extranjera, verificar en cuántos casos de ello ha procedido el canje penal y si disponen o no provisorio. Y eso es una información que Gendarmería, nosotros entendemos, ya se la ha dispuesto al Ministerio Público. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque para el Ministerio Público, porque la figura del canje penal tiene que ser solicitada por el Ministerio Público. Entonces, es un requerimiento a Gendarmería, pero de alguna otra manera también es un mecanismo de auditoría a la forma en que han estado actuando los fiscales desde abril del 2023 hasta hoy. Y también saber si con anterioridad a esa fecha hay personas que no se encuentran con canje penal. Por eso se lo preguntaba. ¿Sabemos o no sabemos quiénes son las personas que están detenidas en centros penitenciarios y que son extranjeros? O sea, lo de Alberto Carlos Mejía nos abrió esa caja de Pandora. O sea, un tipo que más encima tenía 2 pasos por policías que lo habían detenido en 2 oportunidades, finalmente en esas 2 oportunidades entró con otro nombre. Hay 2 particularidades. La primera es que especifiquemos respecto de quiénes podemos tener problemas de identificación. Son particularmente respecto de nacionales venezolanos. Respecto de otras personas de otras nacionalidades, existen mecanismos de verificación bastante expeditos con las autoridades nacionales, en el fondo, ¿no? Recuerde que, más o menos para que quienes nos vean, nos están viendo, tengan un orden de magnitud. Hoy día, el 16% de las personas privadas de libertad son de nacionalidad extranjera. Tenemos 61.000 personas y un poco más privadas de libertad. Son un poco más de 9.000. En el año 2010 teníamos el 4%, o sea, es un número que ha aumentado sustancialmente. Las 3 nacionalidades que tienen mayores, entre las 3 se llevan cerca del 80% de las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera son bolivianos, colombianos y venezolanos. Estos 2 últimos han aumentado muy significativamente en el último tiempo. Con Bolivia no tenemos inconveniente, con Colombia tampoco tenemos inconveniente, y con Venezuela son relativamente conocidos los inconvenientes diplomáticos, pero no, y esto yo creo que es importante, las comunicaciones policiales y entre ministerios públicos, ¿no? Esas comunicaciones existen y permiten ir verificando información. Interpol funciona como un ente aparte, ¿o no? Y efectivamente, porque Interpol funciona como una red de comunicación, pero también los ministerios públicos tienen mecanismos de comunicación. Eso permite que en este caso se hubiese... ¿Acá se comunicaron ustedes con el Ministerio Público de Venezuela? La policía, en particular. Esto fue comunicación de policía mediado por Interpol. Y eso lo que ha permitido es finalmente lograr la identidad de este señor, que efectivamente tuvo pasos previos por el sistema, pero en su condición de menor de edad.
Claro, pero aún así, se lo pregunto porque me envían ahora un link de Contraloría que avisó de una serie de inconvenientes con el registro de sistemas de datos. No, de ADN. De ADN. Que es otra cosa. ¿Conversan las instituciones? Porque finalmente nos termina quedando esa duda. O sea, no sé si es Carabineros o PDI que lo detiene Alberto Carlos Mejía en condición de menor de edad, como dice usted. Carabineros. En Las Condes, un robo ocurrido en Las Condes y otro en Santiago Centro. Así es, un porte arma blanca y un robo. Claro, en Las Condes y en Santiago Centro. La pregunta es, Carabineros, Gendarmería, Tribunal de Garantía, Fiscalía, ¿conversan entre ellas? Porque finalmente nos queda esa duda que finalmente un poco lo que desnudó Dorothy Pérez, de que parece que las instituciones no se entrelazan. No, hay dos aspectos diferentes y creo que es conveniente separarlo de lo del registro de ADN, que es la auditoría que ha sacado Contraloría recién, que es de otra naturaleza. Uno tiene que ver con los registros que le corresponden al registro civil, ¿no? El registro civil administra, el registro de identidad administra otro, pero para estos efectos verifica simplemente RUT provisorio y ahí hay una brecha, que es una brecha normativa más que de gestión. La segunda tiene que ver en cómo conversan en el fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona es detenida y la policía toma sus huellas, Carabineros en este caso, la famosa toca de piano, que es que tienen que poner los deditos en el... Y las envía al registro civil, la respuesta del registro civil es ¿está o no está? Pero esas huellas no quedan en la obligación de ser incorporadas en un registro. No. La razón que está detrás de esto es una discusión que tiene algún tiempo, es que no hay obligación legal de mantener esas huellas, ¿no? Lo cual, en este caso, demuestra que es un problema, en el fondo, ¿no? Claro. Tanto que la identidad de este señor se conoce finalmente porque toman sus huellas y la policía, una vez que se toma conocimiento, envía sus huellas a la policía venezolana a través de Interpol y se retorna a su verdadera identidad. Otra cosa del registro de ADN, que es el denominado huella criminal, que lo que hay es que opera para aquellas personas que están imputadas por determinado tipo de delitos. ¿Imputadas o condenadas? Hay un registro para imputados, ya, para determinados delitos, y el registro de condenados. ¿Qué delitos, ministro? Delitos sexuales, ya, homicidios, etc. Ese registro requiere, para que opere, orden judicial a través de requerimiento del Ministerio Público. Entonces la auditoría, Contraloría identifica varias cosas. Primero, que hay muestras que datan de 2013 y que no han ingresado al sistema. Segundo, que producto de la pandemia hay un desfase muy significativo. Tercero, que en algunas de las muestras de ADN que fueron requeridas por las policías, que se tomaron por parte de las policías, los fiscales con posterioridad no pidieron que se incorporara al registro. Porque este es un registro que opera para fines de anotación criminal. De hecho, las policías no pueden cruzar una muestra de ADN con esa base de datos. ¿Por qué? Porque requieren de autorización del Ministerio Público para eso. Ya. Entonces... Ahora, quien ordena una investigación a una policía que le da las directrices es el Ministerio Público, o sea, no debería haber complicaciones. No, pero por eso nosotros hemos estado promoviendo, y el Ministerio Público también, ampliar los ámbitos de investigación autónoma de las policías, porque tiene que ver con la dinámica de la investigación. Pero el ADN de investigación criminal es una cosa distinta a la que estamos hablando del registro de identidad. No. A propósito de las últimas reformas que ha existido, sin embargo, para extranjeros respecto de los cuales no consta su identidad, en septiembre del año pasado se modificó la ley para que también se tome muestra de ADN y queden en el registro de ADN cualquiera sea el delito respecto al cual ellos hubiesen cometido, en el fondo por crimen o simple delito. Pero esa es la situación. Ahora, lo que necesitamos... Ahora, la Auditoría de Contraloría habla de deficiencias, habla de problemas en que no se ingresaron estos datos. Y habla también de disposición de recursos. De hecho, obliga al Servicio Médico Legal a conformar una mesa de trabajo con el Ministerio Público. El Servicio Médico Legal, sin embargo, ha hecho una declaración pública estos días, porque este es un tema de preocupación desde algunos años, donde se han ido suplementando recursos. Hoy día el 80% de las muestras de ADN que estaban
atrasadas ya se encuentran corregidas y queda un delta que resolver. Luego lo que hay es todo el trabajo de gestión con ese registro de ADN. En ese sentido, veo que otra vez tenemos un problema que se da, parece mucho en la administración pública. Se crean estos registros, se hacen las leyes, pero no se completan. Bueno, que son los temas que yo creo que en otra oportunidad nosotros hemos conversado acá, que el desafío en materia de seguridad, nosotros tenemos muchas leyes dictadas durante este periodo. Hemos fortalecido presupuestariamente las policías, a través de medios también. Tenemos una proyección para el aumento de sus dotaciones. Estamos en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, la creación de la Fiscalía Supraterritorial, en fin. O sea, hay herramientas que se han entregado y yo creo que no hay que perder de perspectiva que en materia de seguridad pública es clave la gestión pública. O sea, la gestión pública en materia de seguridad es cómo se integran, cómo se adoptan decisiones comunes, que es un poco la razón que está detrás de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Si esa es la verdadera razón, es cómo se integra, cómo se integran datos. Y esa es una de las razones que explica que uno de los primeros reglamentos dictados por el Ministerio de Seguridad Pública tiene que ver con el sistema de seguridad y la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial, que nosotros esperamos instalar en el mes de octubre, que permitirá, entre otras cosas, reducir estas brechas de distancia administrativa y sobre todo para el trabajo de operaciones complejas en el fondo. En eso mismo también la Subsecretaría de Prevención del Delito, al parecer también estaba con complicaciones los funcionarios. No, la de Seguridad Pública. De Seguridad Pública, perdón. Sí. Los funcionarios enviaron también una carta que estaban trabajando con poco presupuesto, que estaban trabajando, que básicamente no tenían las herramientas mínimas para poder trabajar. Lo que pasa es que cuando se crea el Ministerio de Seguridad hay una subsecretaría que se traslada íntegramente, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, claro, que ya tiene sus años, que está a cargo de la Subsecretaría del Estado, y la Subsecretaría de Seguridad Pública se conforma a partir del traspaso de funciones y algunos funcionarios del Ministerio del Interior, que es la que está dirigiendo el subsecretario Collado. Y esa requirió una etapa de implementación. De hecho, los funcionarios enviaron esa carta, el subsecretario, de hecho, la ha respondido, pero entre otras cosas se ha reunido con ellos. De hecho, la propia asociación ha publicado una carta en que han recibido respuesta del subsecretario y se encuentran trabajando conjuntamente. En esta segunda parte, ¿no? Porque Prevención del Delito ha mantenido su estructura administrativa, en esta segunda parte... De hecho, sale desde Interior y se traslada... Entonces, desde el punto de vista administrativo, ella ha mantenido su continuidad. En el caso de Seguridad Pública, sobre todo por el traspaso de funcionarios que estaban en las delegaciones hacia las seremías, habían algunas cuestiones administrativas que eran necesario resolver, que por cierto, la función pública no se interrumpe, y esa es una de las razones por las cuales los funcionarios han planteado sus argumentos y el subsecretario también se ha hecho cargo de ellos. En ese sentido, ministro, ¿siente que la implementación del ministerio... Claro, se crea esta ley, se crea el ministerio, asume usted, se forma una orgánica, pero como que si lo llama un arbolito, la raíz como que todavía no puede, parece, tirarse mucho. O sea, tenemos esto de Contraloría, 25.000 registros, leo aquí, se lo leo, mire. Sí. Se advirtió que en diciembre de 2024 en el Servicio Médico Legal existían aproximadamente 25.000 perfiles genéticos pendientes de ingreso al CODIS, que es el sistema, debido a la falta de información exigida por el Servicio de Registro Civil de Identificación. Ahí va un poco lo que le digo, ¿cómo se ha podido implementar el Ministerio de Seguridad si finalmente en las bases no está para poder complementar todo esto? Bueno, es que su pregunta y su ejemplo es interesante porque el Servicio Médico Legal y el Registro Civil dependen de otro ministerio. Claro, del Ministerio de Justicia. Que yo me hago cargo porque yo también estuve ahí. Claro. Y el Ministerio de Seguridad, sin embargo, es un ministerio que gestiona la seguridad pública, pero gestiona el sistema de seguridad pública. Lo que quiero decir es que esa auditoría, con independencia de quién dependan esos servicios, tiene un impacto en seguridad pública y por lo tanto lógico, el Ministerio de Seguridad Pública también se tiene que hacer cargo de ella. Y esa es la manera en que uno tiene que enfrentar esto, porque existe un incentivo muy perverso a decir este no es un problema mío. El problema es que en materia de seguridad pública, el que no funcionen adecuadamente la huella criminal, ¿no? O que no estén adecuadamente integrados los mecanismos de información, tiene consecuencia en el modelo de gestión pública en materia de seguridad. Y el mandato legal que explica, entre otras cosas, la creación del Ministerio de Seguridad es por este tipo de situaciones. Es decir, por cómo las instituciones no dialogan, cómo no están
tienen sistemas interoperables, pero también hay algunas barreras legales que uno tiene que ir superando. Por ejemplo, que es posible compartir información de identidad para propósitos de investigaciones mayores y no simplemente específicas, en el fondo, ¿no? Lo que sucede, estas son situaciones, por cierto, de observación, pero que tienden a justificar entonces con mayor razón la creación del Ministerio de Seguridad. Vuelvo con la pregunta anterior, entonces, ministro. Finalmente, usted con su respuesta me termina develando que finalmente hay muchas de nuestras instituciones en materia de seguridad que no conversan entre ellas. Que no conversan o bien que no fueron diseñadas para conversar, que ese es el punto. Ya. Ojo con eso. El registro civil, cuando tuvimos la ola migratoria, el registro civil... Recuerdo las colas en el de... es una institución que no estaba diseñada, está pensada para la identidad de personas, identidad de determinado tipo de bienes. Pero no estaba pensada desde el punto de vista del volumen y de trabajo para absorber aquellos aspectos que venían de asuntos migratorios, en el fondo, ¿no? Por el volumen. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. En materia de seguridad pública, usted enfrenta al delito, pero te enfrenta también a organizaciones criminales que funcionan como grupos empresariales criminales y tienen mucha capacidad de adaptación. El desafío que tiene el Estado en materia de seguridad es lograr esa plasticidad de gestión para abordar ese tipo de situaciones y sobre todo para poder anticiparse. Y eso es una manera distinta de comprender la gestión pública. Y ese es el gran esfuerzo de esta etapa del Ministerio de Seguridad Pública. En ese mismo tema, me acuerdo que en este mismo programa, una de las tantas veces que yo he venido para acá, hablamos de insistir en el secreto bancario. Sí. Lo hemos conversado varias veces. Tuvo un debate Saba Chaguán con el diputado Longton hace algunas semanas. ¿Cuándo vamos a poder llegar a eso? ¿Cuándo vamos a poder llegar a...? Porque finalmente lo conversábamos con esta banda del brazo operativo financiero del Tren de Aragua. La unidad de análisis financiero se entera de toda esta cantidad de movimientos cuando la Fiscalía le pregunta. Sí, pues. Antes de eso, la unidad de análisis financiero nunca notó esto. Ya le había preguntado antes de qué manera implementarlo, pero por ejemplo, se plantea en el proyecto sumar automotoras, inmobiliarias, compras y ventas de oro, que también sean sujetos informantes a las unidades de análisis financiero. Sí, sujetos obligados de reporte. Claro. Ya, esa es una medida que toma la UAF, que está ampliando. De hecho, hay un debate con los abogados sobre este punto, en el fondo, ¿no? Que también la UAF quiere que sean sujetos obligados. Claro. Pero hay una... Parte de este tema ya está abordado en el proyecto de inteligencia económica. Y que en el fondo, primero, amplíe el rol de la UAF, no simplemente a terrorismo y narcotráfico, sino que también a crimen organizado. Lo segundo es que prescinda de la autorización judicial para el caso del secreto bancario, cuando, por ejemplo, existe reporte de operaciones sospechosas enviado por los bancos para precisamente indagar en este tipo de aspectos con Los controles. detractores del secreto bancario dicen que eso no puede estar con un funcionario político. Está bien, pero lo que pasa es que a estas alturas la regla está construida sobre la base de una institución que yo creo que a estas alturas nadie cuestiona la reputación, que es la UAF. Entonces, lo que pasa es que ese argumento es el argumento de principios de los 90. Y seguimos con esta discusión. Yo hoy día recomiendo en reportajes de La Tercera la forma en que el Tren de Aragua remesó sus recursos. Sí. 250 cuentas corrientes abrieron. Y para todos aquellos que sostuvieron que una de las razones para no levantar el secreto bancario es que las organizaciones criminales de estas características, como el Tren de Aragua, no ocupaban el sistema financiero, no solo la investigación del Ministerio Público, sino que además las indagaciones periodísticas han acreditado cómo ocuparon el sistema financiero. Entonces, ¿por qué es necesario además tener esta regla? Porque no solo es necesario garantizar la eficacia oportuna de las investigaciones, es que también hay que proteger la sanidad del sistema financiero. Sé que Chile tiene uno de los sistemas de secreto bancario más rígidos del mundo. Y entonces hay dos cuestiones que están acá. La seguridad pública, pero también la sanidad del sistema financiero. Inyectar recursos de la economía ilícita al sistema financiero es perjudicial para el funcionamiento del mismo. Por ejemplo, ministro, yo recuerdo entre medidas de reactivación económica que se dieron alguna vez fue la creación de la empresa Andía. ¿Eso se va a reformular ahora? ¿Se está pensando reformular? Porque eso igual hay que conversarlo desde el punto de vista económico. Yo creo que en algún momento, hace varios meses atrás lo conversamos porque de lo que estaba apareciendo como evidencia
era el uso y el abuso, esencialmente, de la constitución de empresas en un día para ocuparlas de fachada para organizaciones criminales. Ojo, que no solo para organizaciones como las que están asociadas al Tren del Agua, sino que, por ejemplo, en materia de contrabando y comercio ilícito, aduanas también tiene muy identificado este tipo de empresas, entre otras cosas porque permite además perfilamiento de determinadas características. El Servicio de Impuestos Internos está poniendo foco ahí también. Yo creo que es necesario tener una conversación con el Ministerio de Economía. Uno tiene que tener cuidado también a veces con sobregirarse. Este es un instrumento que ha tenido sus virtudes, que tenía un propósito de reactivación, y yo creo que lo que uno tiene que apuntar cuando hace ajustes es en aquellas partes donde se hace uso indebido de las mismas. Pero lo cierto es que esta es una herramienta que se está utilizando por las organizaciones criminales, no solo en narcotráfico, sino que también en contrabando y otro tipo de delitos de organizaciones criminales. Me acaba de mencionar dos temas, contrabando y aduanas. Sí. El tema en MEIS y el comercio ambulante, la semana pasada hubo fiscalizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos en varias bodegas en el sector de MEIS. ¿De qué forma se va a seguir trabajando esto desde el punto de vista que ingresar, por ejemplo, una zapatilla blanca, negra, con una raya blanca abajo, puede ingresar sin ningún problema? Pero esa zapatilla llega a MEIS y le ponen el logo de Michael Jordan. ¿Cómo se va a poder controlar esto? Porque básicamente lo que estamos viendo de crimen organizado en MEIS viene desde lo que está entrando a Chile. ¿Cómo finalmente se puede normar eso? ¿De qué forma? Este es el dilema del comercio ilícito que comienza en todos los puertos del mundo. Claro. Los que crean que organización criminal es puro narcotráfico están cometiendo un error de proporciones. Porque en general estas organizaciones criminales van hacia mercados donde pueden ser altamente rentables, y una de ellas tiene que ver con comercio ilícito de muy distintos productos. Ropa, zapatillas, medios de... Entonces, hay una barrera que es el ingreso, que es aduanas. Y hay otra que está asociada a la distribución. El tipo de comercio que está en MEIS no es el comercio ambulante de subsistencia. No, pues no es el pañito de la señora que compró 20 calcetines a 6 lucas y lo está vendiendo a 4. Usted pasa por ahí y se da cuenta que en realidad lo que está detrás de eso son productos que vienen con certeza de contrabando y que además tiene infracciones aduaneras, de propiedad intelectual, tributarias, y en muchas de ellas, por la naturaleza de los productos, por ejemplo, de plástico, juguetes, sanitarias. Claro. Dicho todo esto, el barrio MEIS es un barrio que ha tenido intervenciones previas. O sea, solo quiero recordar una que se produjo el año 2021, que fue una intervención muy masiva de carabineros, un copamiento que duró aproximadamente 3 semanas, que efectivamente se pudo erradicar ese comercio, pero para poder resolver la situación de MEIS, usted no puede descansar simplemente sobre policías. O sea, lo que me dice usted, duró 3 semanas, la semana 4 ya estaba cerrado. Claro, lo que pasa es que para que ustedes tuvieran un orden de magnitud, esa intervención policial implicaba poco más de 200 carabineros todos los días en MEIS. Entonces, la intervención... O sea, nos demostró que no era efectivo eso. Nos demostró que para que usted tenga resultados nos basta con el copamiento policial. Lo segundo, MEIS tiene organizaciones de crimen organizado en su interior. O sea, no me estoy refiriendo con esto a organizaciones criminales que tengan que ver con delitos de droga, que probablemente lo hay, sino que aquellas que tienen que ver con productos que provienen del contrabando. O sea, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, ministro, que lo que estamos viendo ahí, el toldito azul, es el último eslabón de esta cadena. Pero completamente. Es el último, o sea... Entonces, ahí lo que importa todo esto viene de atrás. Lo que importa es saber las bodegas, y por eso la fiscalización de impuestos internos, de aduanas, en ese lugar, conjuntamente con carabineros y el municipio, es tan relevante. Además, esto requiere de una intervención mucho más estructural. Mire, todos los alcaldes previos de Santiago han tenido esfuerzos sobre este punto. Yo sé que entre ellos han existido discusiones, pero yo no descalificaría los esfuerzos. De hecho, bajo la actual administración igualmente se están haciendo intervenciones. Yo voy a hacer un resumen de las intervenciones que ha tenido Carabineros desde enero hasta ahora. Pero esas intervenciones, para hacerse cargo de un tema tan estructural,
usted requiere de un plan de intervención que no mayor. Es policial. No es que policial. no es policial. Claro. O sea, la policía contribuye a que eso se pueda llevar a cabo, pero esa intervención en ese barrio requiere sobre todo de un foco investigativo en los grupos económicos criminales que funcionan en ese lugar. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. En MEIS funcionan grupos económicos criminales que, amparados en estructuras de comercio, lo que han hecho es promover crimen organizado en esa zona. ¿Van a seguir entonces y va a ir en esa línea el trabajo que se va a realizar con aduanas, con impuestos internos? Hay un trabajo coordinado para esa zona, que además requiere la participación también. El municipio de Santiago, también en esto participa el municipio de Estación Central, sí, porque tiene su efecto colateral, y se ha estado coordinando. O sea, es una juguera perfecta, sí, MEIS, completamente. entre las bodegas, los edificios de Estación Central. Entonces, esto requiere una estructura de intervención mucho mayor a aquellas que han sido los esfuerzos que se han desarrollado hasta ahora. Y en eso ha estado trabajando el Ejecutivo conjuntamente con los servicios públicos y también con los municipios. Le pregunto por otro barrio de Santiago, ministro, Parque Forestal. Bellavista está ahí, rajuñando de salvarse. Parque Forestal, que es un lugar gastronómico, turístico. Hemos visto ya por lo menos 4 o 5 bandas de jaurías que han sido detenidas ahí y que han operado en el sector del Parque Forestal. ¿Cómo se está trabajando ahí? Alguna vez, hasta me acuerdo que la alcaldesa Iracy Hasler en su momento habló de un cierre. Sí, en esa zona, bueno, este fin de semana, el día viernes, se hizo un operativo para 7 barrios bohemios de Santiago, uno de ellos Bellavista. El día de noche hubo otro operativo de carabineros en 10 sectores de la región metropolitana vinculados a robo en lugar habitado y en general portonazos similares que están identificados. Y la semana pasada, a propósito de ejes viales claves. El del día viernes tenía por propósito abordar barrios bohemios. ¿Por qué es tan importante apoyar al comercio en términos de seguridad? Porque una cortina abierta, en rigor, es una manera de recuperar el espacio público. Bellavista tiene la particularidad de que, además de ser un barrio comercial, un barrio bohemio, está en el límite de 2 comunas. La Municipalidad de Providencia, yo estuve el viernes con el alcalde de Providencia, tiene un número de cámaras muy significativo y acaba de haber firmado con la Municipalidad de Recoleta, con el alcalde de Recoleta, un convenio. Yo al alcalde de Recoleta también lo había ido a ver semanas atrás. Y la zona de Pionono, por ejemplo, es una zona bien estratégica en este sentido. Sí. Y ahí convergen las dos municipalidades. Y ahí convergen las dos municipalidades, pero convergen además competencias de prefectura distinta, sí, comisaría distinta. Entonces hay que hacer un trabajo de integración que es bien clave. Y la intervención que se hizo este fin de semana tenía ese propósito. Hay servicios policiales que se están focalizando en esa zona, pero sobre todo el acuerdo entre la Municipalidad de Providencia y la Municipalidad de Recoleta tiene por propósito también tener integración tecnológica. Y es un barrio respecto del cual hay que mantener un control permanente porque el volumen de personas que hay ahí es increíble, ¿no? Sí, es mucho. O sea, cuando usted... La hora, hace rato, eso sí, pero la hora de cierre, cuando están las horas de cierre la madrugada, que debe ser en torno a las 4 o 5 de la mañana. No sé, a esa hora estoy en la casa. Cuando se cierra, ese lugar es una cantidad muy masiva de personas. Y es una peregrinación que baja por Pionono a tomar la 210 por eso es tan importante mantener este tipo de operativo. Y yo lo que diría que esto descansa en un aspecto que es clave, que es la cooperación entre municipios. Yo creo que el acuerdo logrado entre Recoleta y Providencia es clave también para el éxito del trabajo conjunto de las policías en esa zona. Alcalde, para cerrar, recién veíamos Concepción. Perdón, ministro, me confundí. Para cerrar... Con mucho respeto a los alcaldes, pero creo que para cerrar, estábamos viendo la situación de Concepción. Sí. 45 homicidios, ya superaron la cantidad de homicidios del año pasado el Gran Concepción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué radiografía hacen ustedes? A ver, hay dos cosas ahí. La región del Biobío, esto es bien complicado cuando uno habla de homicidios, pero como región tiene menos homicidios que el año pasado. Sin embargo, tiene 2 sectores que están complicados, que es Concepción y Talcahuano. No.
Hace pocos días atrás estuvo la subsecretaria Leitao. Nosotros hemos tenido especial seguimiento en el caso Concepción. La balacera de ayer es una advertencia a algo que usted lo dijo en sus palabras previas. Estamos con varios eventos similares, Sí. que son personas que habitualmente, no quiero perjudicar a nadie, pero que pactan ventas, habitualmente utilizan Marketplace, y identifican lugares de alta afluencia de público para poder hacer la transacción. Y acá hay un tema si los chicos querían que le hicieran dentro y ellos les piden que hagan fuera, en fin. Hemos tenido otros eventos similares en otros lados. Entonces, Concepción tiene un tema desde el punto de vista del uso de la violencia, que está hoy día en varios focos investigativos, principalmente respecto de armas. Pero en segundo lugar, el caso de lo ocurrido en el mall, que está en etapa de investigación, junto a otros eventos, también tiene que ver con que hay determinadas acciones que las personas y las familias debiéramos tratar de promover como mecanismos de autocuidado. Una de ellas sería no negocie absolutamente nada ni venta nada por un mecanismo que requiera presencia. Sería como el ejemplo. Por cierto, eso no justifica lo que pasó acá. Lógico. Pero, dadas ciertas consideraciones y contexto en el cual estamos, esas medidas preventivas convenientes. Un chico de 13 años que probablemente jamás dimensionó que algo como esto podía suceder. Pero ahora, más allá de ese hecho puntual, lo que, bueno, usted estaba ahí Sí. próximo a ir al aire con nosotros, la utilización de armas de fuego en Concepción, porque un tema son los homicidios, pero por otro lado son las balaceras que han ocurrido y que no han terminado en homicidio. Por eso hago la diferencia de región del Biobío y lo que está pasando en Concepción y Talcahuano. Claro. Concepción y Talcahuano tienen homicidios en una situación distinta a la del año pasado, pero sobre todo con un aumento de uso de armas de fuego. No. Está poniendo foco investigativo en un par de asuntos que actualmente se están desarrollando y que es la preocupación. Ahora, el haber utilizado un arma de fuego en un centro altamente concurrido también da cuenta del tipo de sujeto que está utilizando esas armas en el fondo, ¿no? Entonces, el Gran Concepción tiene hoy día, hay un trabajo que se está desarrollando. La subsecretaria estuvo hace pocos días atrás, pero yo vuelvo a insistir en algo que debiésemos ir también avanzando, que son las medidas de autocuidado. Y esas medidas de autocuidado hay algunas cosas que sencillamente nosotros y también debiéramos recomendarle a nuestros hijos no lo realicen. Yo creo que hoy día pactar una venta por Marketplace es un riesgo en materia de seguridad, aunque usted pacte la entrega y el dinero en un lugar público. Y este es un ejemplo. Ministro, muchas gracias. No, por Le favor. agradecemos su tiempo. Muy buen Que día. esté muy bien.